Hola, hola, buenas tardes. Disculpen, estaba tratando de conectar. Tengo unos problemitas aquí con la conexión, pero pues parece que ya está estable, gracias a Dios. Bueno, pues muchas gracias por venir a esta nueva sesión de la semana 9. Prácticamente ya casi en la recta final de nuestra unidad número 3 de variables aleatorias continuas, distribuciones continuas. Y pues lo que vamos a ver hoy es la última distribución de pues distribuciones continuas, ¿verdad? Ya vimos varias, entre ellas la más importante es la distribución continua, ¿sí? Y la distribución exponencial. Prácticamente son las más interesantes. Pero pues bueno, después vimos otro tipo de distribución que se llama distribución gamma. Esta distribución pues habíamos visto que deriva, de hecho, deriva de la exponencial, ¿sí? Y pues por ahí vimos algunas analogías, no sé si recuerden. Vamos a compartir aquí el escritorio. Muy bien. De la distribución gamma, pues nada más hay que recordar, ¿verdad? Un poquito, que vimos que este tipo de distribución trabaja con una función definida llamada función gamma. Esta función gamma pues es una función que podemos encontrar en muchas aplicaciones de muchas ciencias, que pues en general es una integral de 0 a infinito de x a la r menos 1 por e a la menos x. Sabiendo que r pues es en este caso el número de, se puede decir, fallas que nos interesa conocer en un determinado lapso de tiempo o en un intervalo de manera general. Habíamos dicho básicamente que esta función gamma está definida por esta integral. Si nosotros resolvíamos esta integral, pues aplicando lo que es la integración por partes, llegábamos a la conclusión de que la función gamma nada más dependía de mi valor r, que r pues en la integral sería el exponente que está elevado a mi x. Entonces únicamente sería r menos 1 factorial, ¿sale? Y después vimos algunas propiedades que además, bueno, también vimos una cosa es la función gamma y otra cosa es la función de distribución de probabilidad gamma. Fíjense cómo son dos cosas diferentes. Entonces, la función de distribución de probabilidad gamma, pues es la que ya estamos tomando para nuestro estudio, que viene siendo esta función que estamos viendo aquí. Habíamos dicho que esta función de probabilidad gamma se puede presentar en de dos maneras. Esto pues depende de el autor que la maneje, pero pues básicamente era la misma estructura. Lo único que cambia es que algunas constantes se renombran. Por ejemplo, esta lambda, ¿verdad? Habíamos visto que se maneja a veces como alfa y beta, ¿sí? Como alfa y beta. Bueno, entonces, dependiendo de los valores que nos den, ¿verdad? Por ejemplo, si nos dan lambda, como aquí, pues vamos a utilizar esta. Si nos dan alfa y beta, pues vamos a utilizar la función que sea de alfa y beta. Básicamente, pues son estas funciones que vimos aquí. Miren, esta que está aquí es la de alfa y beta. Y bueno, pues esta, la que vimos anteriormente, pues es la de cuando nos da lambda, cuando nos da r como parámetro. Si se fijan aquí en esta función, ¿verdad? Cuando vemos una x y luego vemos punto y coma y vemos algunas constantes, significa que es una función de distribución de x con parámetros lambda y r. En este caso, pues tendríamos que ver lo que nos dé, ¿verdad? Para ver cuál usar, pero pues básicamente, como les digo, es un juego, nada más hay de constantes, cambiar una constante por otra constante. Pero, pues si ven otro libro que lo maneje de manera diferente, pues es importante ver las dos, ¿sí? Ver las dos para luego no confundirnos. Miren, estas propiedades son las que habíamos visto. La más importante de todas, la que más vamos a utilizar, es la número 4. Si nos dice que alfa es igual a un número entero, n mayor o igual que 1, entonces mi función gamma, ¿verdad?, se resume nada más como n menos 1 factorial. Pues es lo que habíamos visto, ¿verdad? Lo que habíamos visto aquí.
Esto pues normalmente se presenta en casi todas las situaciones. Y pues vimos cómo calcular el valor esperado, la varianza, tanto para la forma cuando nos dan alfa y beta, como para cuando nos dan lambda, ¿sí? Lambda y R. Algunos ejemplos por aquí. Y bueno, pues básicamente vimos la misma propiedad de, por ejemplo, si nos pide aquí que el tiempo de reacción esté entre 3 y 5, pues utilizamos aquí un método de calcular los dos acumulados, el de 3 y el de 5, y después restarlos, ¿verdad? Esto entonces lo comento porque lo vamos a ver en la otra distribución, que es la distribución de tipo Weibull, así se llama. Perdón. Esta distribución de tipo Weibull sería la última que vamos a ver en distribuciones continuas. Entonces, pues, en términos generales, vamos a comenzar. Bueno, este tipo de distribución Weibull dice lo siguiente, miren, la distribución Weibull se emplea a menudo para modelar el tiempo hasta presentarse una falla en muchos sistemas físicos diferentes. Como pueden ver, pues se relaciona mucho con la exponencial y pues también con la gamma, la función gamma. La distribución Weibull, entonces, tiene otros parámetros. Dice, los parámetros de la distribución proporcionan mucha flexibilidad para modelar sistemas en los que el número de fallas aumenta con el tiempo. Fíjense cómo la principal característica de la distribución de tipo Weibull es cuando nos interesa ver que el número de fallas aumenta con el tiempo. Fíjense la diferencia en la de tipo exponencial. En la de tipo exponencial era pues un número de fallas constante, es decir, que no aumenta con el tiempo, simplemente se distribuye de manera equitativa. Pero aquí ya nos está diciendo que el número de fallas, ya sea que aumente con el tiempo o disminuya con el tiempo, o bien permanezca constante. Son tres situaciones que se manejan en la distribución Weibull. Por ejemplo, cuando el número de fallas, por tomar un ejemplo, aumenta con el tiempo, pues estamos considerando ahí pues un desgaste, ¿verdad? Pero cuando disminuye con el tiempo, pues aquí podría ser algunos semiconductores, ¿verdad? O cuando permanece constante, ¿verdad? Pues aquí ya podemos hablar, por ejemplo, de, no sé, unas fallas provocadas por causas externas a un sistema. Entonces aquí la distribución Weibull únicamente se refiere a un tipo de distribución parecida a la exponencial, pero en este caso nos va, la propiedad más significativa es cuando el número de fallas varía a medida que el tiempo aumenta, ¿de acuerdo? Y esto básicamente es la distribución Weibull. Al igual que la gamma, la distribución Weibull se maneja en base a dos parámetros, los cuales no vamos a profundizar mucho en el tema, pero pues básicamente la función de densidad de probabilidad de la distribución de tipo Weibull sería de la siguiente manera. Mi f de x, que ya sabemos que significa función de distribución, de x, fx de x, con parámetros delta y beta. Son dos parámetros, delta y beta. Este beta no lo vayan a confundir con el de la distribución gamma, es un beta pues totalmente diferente. Es igual esta distribución a beta entre delta, que son dos constantes, por x por 1 sobre delta. Y esto elevado a la beta menos 1 por el exponencial elevado a la menos x por 1 sobre delta, igual que aquí, pero esto a su vez elevado a la beta. ¿Sí? Entonces aquí fíjense cómo tenemos dos potencias, una sobre otra. ¿Sale? No lo vayan a confundir, es e elevado a la algo y a su vez esta potencia está elevada a otra potencia.
para x mayor que 0. Hay que considerar que esta función es válida para x mayor que 0. Para x menor que 0, pues simplemente es 0, ¿sí? La distribución de tipo Weibull, entonces maneja dos parámetros, el parámetro delta y el parámetro beta, ¿de acuerdo? Donde delta y beta pues son positivos, son dos escalares positivos. Entonces esta sería la fórmula, la expresión de mi distribución Weibull, de mi función de distribución. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué más nos dice de esta distribución. Dice lo siguiente: la flexibilidad de la distribución Weibull está ilustrada por las gráficas de distintas funciones de densidad que aparecen en la figura siguiente. Ahorita la vamos a ver. Si examinamos la función de densidad, observamos que cuando beta es igual a 1, la distribución Weibull es idéntica a la distribución exponencial. Fíjense cómo dice cuando beta es igual a 1. Si se fijan aquí, cuando beta es igual a 1, este beta pues es como si no existiera, ¿sí? Es como si no existiera. Y este beta de aquí, pues 1 menos 1 es 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces es como si este factor, ¿verdad? Pues tampoco existiera, ¿sí? 1 menos 1, 0. Esto pues sería 1. Es como si no existiera. Y únicamente sería beta sobre delta por e a la menos x sobre delta. Entonces, pues esta sería más o menos lo que sucedería. Pero aquí fíjense que lo que me dice, si yo le doy parámetros, perdón, si le doy valores a los parámetros, vamos a observar un comportamiento como el que viene aquí. Fíjense, lo voy a poner de una vez. A la izquierda tenemos el comportamiento que hay en mi función de densidad, ¿sí? En mi función de densidad para distintos valores. Por ejemplo, aquí considerando, como nos decía, esta línea roja que ven aquí, ¿verdad? Esta línea roja es la que nos está poniendo como ejemplo cuando beta es igual que 1. Cuando beta es igual que 1, el comportamiento de mi función de densidad es muy parecida a la exponencial. Aquí pues ya sé que tiene otros parámetros, ¿verdad? Les digo que pues cada autor maneja sus parámetros que se le antojan. Entonces básicamente esta acá viene siendo la beta, ¿sí? Y esta lambda pues viene siendo el otro parámetro que es delta. Entonces fíjense aquí los comportamientos de mi función de densidad. Fíjense cómo esta línea roja pues es parecida a la línea a la exponencial cuando tenemos beta igual a que 1. Pero por ejemplo vean otro, por ejemplo cuando la línea verde, ¿verdad? Cómo tiene un comportamiento creciente, ¿sí? Cómo tiene un comportamiento creciente tomando k igual a 5 o beta igual a 5, mejor dicho. Fíjense ahora qué sucede cuando yo tengo la línea azul, 0.5. Si se fijan cómo ahora es decreciente. ¿Sí lo ven? Decreciente. Cuando k es igual que 1, exponencial. Cuando es mayor que 1, por ejemplo el 5, es creciente. Lo mismo para 1.5, vean cómo, pues primeramente tiene un comportamiento creciente. ¿Sale? Entonces, pues este sería más o menos algunas curvas tomando valores arbitrarios de los parámetros de beta y de delta, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a regresar a esta gráfica. Lo siguiente que vamos a revisar, una vez definida la función de densidad, como pueden ver aquí, lo siguiente es la definición de mi función acumulada. Quiero que vean lo siguiente, miren. En la función acumulada sabemos que se refiere a la integral de mi función de densidad. Entonces, si yo integro esta expresión, esta función de aquí, lo que debemos de obtener, así en resumidas cuentas, es esta expresión que ven aquí. Los invito a que, si lo quieren comprobar, puedan hacer la integral de esta expresión de aquí, ¿sí?
la integral de esta expresión, pues sabemos que esta es una constante, ¿verdad? Esta a lo mejor la podemos sacar de aquí de este paréntesis, ¿verdad? Sabemos aquí que la constante, el exponente beta menos 1 aplica a la x y aplica al delta también, por la propiedad de los exponentes. Entonces yo puedo obtener una función de tipo x a la beta menos 1 por e elevado a la menos x sobre delta, ¿verdad? Esto pues entonces, en resumidas cuentas, al hacer la integral por partes, tendríamos esta expresión que ven aquí. La función acumulada es igual a 1 menos e a la menos x sobre delta elevado a la beta, ¿sí? Entonces aquí esto es lo que nos quedaría como la función de distribución acumulada. Déjenme hacer rápidamente una pausa. No sé si alguien me mandó mensaje. Creo que no. No, parece que no me aparece nada. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Bueno, definida entonces la función acumulada de mi distribución de tipo Weibull y definida la función de densidad, vamos ahora a definir otro tipo, ¿verdad?, de función. Fíjense, aquí otros autores manejan esta misma función la manejan con otros parámetros, ¿sí? Entonces, igual que la gamma, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que esta beta que está aquí, y bueno, en general en todas las betas que vemos aquí, la cambian por una alfa, ¿sí? Y esta delta, ¿sí? Esta delta sería el inverso de beta. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, esta beta que está aquí, cámbienlo por una alfa, y 1 sobre delta, cámbienlo por una alfa. ¿Sí? Perdón, por una beta. 1 sobre delta es igual a beta, y beta es igual a alfa. Si ustedes hacen esto, ¿cómo les quedaría aquí, por ejemplo? Pues les quedaría alfa por beta, ¿verdad? Si ustedes hacen este arreglo, ¿verdad?, a esta beta le llaman alfa, y a este 1 sobre delta le llaman beta, si hacen este cambio, les tiene que dar esta expresión que ven aquí. Alfa por beta a la alfa, por x a la alfa menos 1, por e, por exponencial, a la menos beta x elevado a la alfa, ¿sí? Entonces, si gustan compararlas para que vean que esto pues es básicamente lo mismo, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, nada más que pues con este arreglo que habíamos comentado, un cambio de parámetros, un cambio de constantes que pues no afecta nada, pero es otra manera de interpretarlo. En resumen, cuando a ustedes les den un parámetro alfa y un parámetro beta, pues hay que usar esta de aquí. Si a ustedes les dan un parámetro delta y un parámetro beta, pues hay que usar esta que tenemos aquí, que es básicamente la misma, ¿no? Pero pues yo creo que es relevante ver las dos en caso de, para no meternos en dificultades. Entonces, pues esto de igual manera cumple para x mayor que 0, para x menor que 0, pues es 0. Y lo mismo, estos dos parámetros ahora serían alfa mayor que 0 y beta mayor que 0. De nueva cuenta, recuerden que este beta que está aquí, ¿verdad?, es en realidad, pues lo habíamos dicho, este beta lo cambiamos por un alfa y el 1 sobre delta lo cambiamos por un beta. Aquí les voy a poner la comparación. Bueno, aquí se me olvidó ponerles la equivalencia. Ahorita se las pongo. Y bueno, dicho esto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a obtener la función acumulada. Básicamente la función acumulada quedaría de la misma forma que esta de aquí. Fíjense que ahora en lugar de beta dijimos que va a ser alfa, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos aquí, miren, alfa. Y dijimos que en lugar de esta 1 sobre delta,
va a ser beta. Entonces es lo que tenemos aquí, miren, beta. Beta por x elevado a la alfa. Y es exactamente lo mismo. Esta sería entonces la función acumulada cuando nos dan alfa y beta como parámetros de esta función. ¿Sí? Entonces pónganse listos de los parámetros que les den. Obviamente se los tienen que dar de manera explícita estos parámetros, ¿verdad? Dicho esto, entonces vamos a ver esta gráfica que tenemos aquí. Esta gráfica que ven aquí es de la función acumulada, ¿sí? Esta es de la función de densidad normal, la función de distribución de probabilidad, y esta es del acumulado, de la función acumulada, ¿sale? Entonces, pues dicho esto, para la comparación, vamos ahora a lo que viene siendo el valor esperado y la varianza. El valor esperado y la varianza. ¿Cómo se saca entonces el valor esperado y la varianza? Bueno, el valor esperado básicamente es multiplicar utilizando la primer función de densidad, la que tiene delta y beta como parámetros, sería delta por la función gamma de 1 más 1 sobre beta. Fíjense, este sería el valor esperado o la media. Fíjense cómo depende de la función gamma. Entonces, pues hay que utilizar las propiedades anteriores para obtener este cálculo. El caso de la varianza sería delta al cuadrado por la función gamma de 1 más 2 sobre beta menos mi delta al cuadrado, mi parámetro delta al cuadrado, que multiplica al cuadrado el cuadrado de mi función gamma evaluada en 1 más 1 sobre beta. ¿Sí lo ven? Entonces, esto sería para la función o la expresión que depende de delta y de beta. Ya ustedes, si gustan, pueden sacar la expresión para la función que depende de alfa y de beta. Ya saben la equivalencia, ahorita se las voy a poner aquí para que ustedes si la quieren sacar. Bueno, yo creo que sí hay espacio, yo creo que mejor se las pongo aquí para que vean, ustedes lo comparen luego, ¿no? Sí, ahorita se las pongo aquí. Bueno, entonces ya vimos cómo sacar el valor esperado, cómo sacar la varianza. Profesor, Sí, le iba a preguntar, ¿de algún modo nos va a dar ejercicios de práctica con respuestas o algo antes, como previa preparación para el examen? ¿de cuál me dijiste? Pues en general, de los que hemos visto, de los que vamos a tener para este examen. Pues yo lo que les daría pues es pues, los de la tarea, o sea, los que les puse de tarea y pues ya les pondré las respuestas que vaya encontrando, se las pongo. Pero pues yo creo que con que ustedes vean las que hemos hecho, con eso es suficiente. O sea, es básicamente lo mismo. ¿Sí? Muy bien, gracias, profe. Sí, voy a subirles las respuestas de las tareas que les vaya subiendo para que ustedes comparen los resultados y ya yo creo que nada más con las puras presentaciones y pues, lo que hemos visto en ellas es más que suficiente. ¿Sí? Los procedimientos, profe, porque en este examen, en el segundo, estuvo también bajando puntos por procedimiento, pero no solo es el resultado, también es el Mira, es procedimiento. que haz de cuenta, que, bueno, hubo un caso donde les pedí en la pregunta número 2 que sacaran la varianza usando momentos. Entonces muchos no lo hicieron usando momentos. De hecho, ahí dice explícito en el examen. Entonces, pues me voy a basar en eso, o sea, que lo diga explícito en el examen y pues lo voy a poner de manera explícita. Y si no viene ahí, pues, pues lo pueden hacer. O sea, si no viene ahí explícito, está bien. Pero, por ejemplo, en el caso que les digo de la varianza usando momentos, ¿verdad? Muchos lo hicieron usando lo de dato menos media al cuadrado,
Entonces ahí les quité unas décimas, pero pues ahí sí venía, ¿verdad? Sí venía explícito. No recuerdo otro caso, creo que no, pero sí, voy a procurar ponerlo de manera explícita, o sea, ponerlo de manera explícita ya para que no haya ningún problema, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Sale, miren, vamos a ver este ejemplo, dice lo siguiente. El tiempo de falla en horas del cojinete de una flecha está modelado de manera satisfactoria por una variable aleatoria Weibull con beta igual a 1/2 y delta igual a 5000 horas. Nos dice, calcules el tiempo promedio de falla. Bueno, pues esto únicamente es aplicar lo que es la media. Fíjense, nos está dando beta y delta, por lo tanto vamos a usar la expresión número 1, la que está aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Para el valor esperado es delta por gamma de 1 más 1 sobre beta. Aquí está. Esto es igual a 5000 por la función gamma de 1 más 1 entre 0.5. Y esto a su vez pues, es igual a 5000 por la función gamma. ¿Cuánto nos da esto de aquí? 1 entre 1/2 pues es 2. 1 más 2 son 3. La función gamma de 3, evaluada en 3, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, entonces la función gamma nos dice una propiedad cuando el número que estamos evaluando es mayor, ¿verdad? Que es entero para empezar. Si es entero y es mayor o igual, vamos a ver, aquí está la propiedad, aquí está, miren. Si es mayor o igual que 1 y además es un número entero, se cumple esta propiedad. La función gamma evaluada en n es igual a n menos 1 factorial. Como en este caso es 3, es un entero, es mayor o igual que 1, pues entonces esto se calcula como 3 menos 1 factorial. O 2 factorial, ¿verdad? Aquí está, miren, simplemente, sencillamente sería 2 factorial. Y esto pues sabemos que es 2. 2 por 1, 2. 5000 por 2, pues son 10.000. 10.000 horas, la respuesta de mi valor esperado. O el tiempo promedio, ¿verdad? Que es la media. Entonces, pues dicho esto anterior, vamos a ver lo siguiente. Nos pregunta ahora, determínese la probabilidad de que el cojinete dure al menos 6000 horas. De que el cojinete dure por lo menos 6000 horas. Aquí, fíjense muy bien, cuando nos pregunta esto, la probabilidad de que el cojinete dure al menos 6000 horas, al menos es la clave, miren, al menos. Cuando alguien te pregunta al menos, está preguntando por un valor mínimo, ¿sí? Un valor mínimo. Es decir, te está preguntando de que el cojinete dure cuando mucho o al menos, que son sinónimos, 6000 horas. Si dura 6001, 6002, 6003 es mucho mejor, ¿sí? Pero que dure al menos 6000 horas, un mínimo de 6000. Aquí lo que nos interesa entonces es la probabilidad de que dure 6000 o más, ¿sí? 6000 o más. Entonces, pues dicho esto, traducido, ¿qué es lo que nos está pidiendo? La probabilidad de que X sea mayor que 6000. ¿Sí? Así como dice, X mayor que 6000. Esto entonces, ¿cómo se modela? Es una probabilidad que nos pide un área superior. Esto podemos usar la integral, pero pues es más fácil usar la propiedad del acumulado, que viene siendo calcular el acumulado que hay de 0 a 6000 y luego restárselo a 1. ¿Sí? Entonces sería 1 menos mi función acumulada evaluada en 6000. ¿Esto cómo sería entonces? 1 menos mi función acumulado, como dijimos que era. Obviamente estamos tomando el acumulado, este de aquí, que depende de delta y de beta. Entonces vamos a tomar este acumulado y lo vamos a sustituir aquí
Y aquí pues ya nada más vemos que 1 menos 1 pues es 0 y menos por menos aquí, este se hace positivo. Aquí está, miren, ya se hizo aquí positivo. Y nada más hay que evaluarlo en los valores que nos está pidiendo aquí de delta, de beta y de x. X, pues entonces tomaríamos el 6000, aquí está, el 6000. En delta dijimos cuánto nos da delta, 5000, 5000 es lo que nos está diciendo. Y beta también dice que es un medio, ¿sí? Que es lo mismo que pues decir la raíz, ¿verdad? Pero bueno, esto ya lo podemos calcular, es una constante, sería e a la menos 12, y esto pues simple y sencillamente es 0.301, ¿de acuerdo? Y pues ya lo último que podemos decir es lo siguiente, en consecuencia, el 30.1% de todos los cojinetes tendrán una duración al menos de 6000 horas, ¿de acuerdo? Fíjense aquí como, por ejemplo, si decimos que un cojinete, ¿verdad? Dura 5000 horas, por decirlo, 5000 horas, ese cojinete, los cojinetes que duren 5000 o 4000, no estarían dentro de esta probabilidad, ¿verdad? Del 30.1. Y los que sí entran, ¿verdad? Después de 6000, pues están abarcando en esta probabilidad, 30.1%. ¿De acuerdo? Pues si fijan es lo que se hace en esta distribución. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si a mí me preguntan utilizando un parámetro alfa. Vamos a ver lo que dice. Dice, los autores prefieren usar una distribución de Weibull para modelar la duración de un proceso de horneado en la fabricación de un semiconductor. Sea T la duración del proceso de horneado de una muestra aleatoriamente. Fíjense, la duración del proceso de horneado de una muestra aleatoriamente. Si me dicen que mi parámetro alfa es 0.3 y mi parámetro beta es 10.1, igual vamos a tomar la variable aleatoria como las horas y luego nos preguntan obtener la probabilidad de que el proceso de horneado dure más de 4 horas. ¿Sí? Y nos piden obtener la probabilidad de que el proceso de horneado dure entre 2 y 7 horas. Aquí que nos pide entonces que el proceso dure más de 4 horas. Entonces, la probabilidad que en realidad estamos buscando es la probabilidad de que x sea mayor que 4. Esto pues es similar a lo que calculamos en este ejemplo. Tenemos que usar la propiedad del acumulado. Es decir, calcular primero el acumulado y luego restárselo a 1. Aquí pues ya sabemos que esta propiedad nos lleva rápidamente a una e a la menos, ¿sí? A partir de e a la menos. Acuérdense que como ya estamos viendo un parámetro alfa y un parámetro beta, vamos a utilizar esta expresión, la segunda que sacamos, que es esta de aquí, ¿sale? Entonces sería en realidad 1 menos e a la menos beta x a la alfa. Sustituir entonces, pues nada más nos quedaría e a la menos, ¿verdad? No, esta no es esta. Nos quedaría nada más e a la menos beta x a la alfa, que sería e a la menos 10.1 por 4 por 0. Elevado a la 0.3. ¿Sí? Esto pues ya es una constante, lo podemos obtener en nuestra calculadora y nos daría 0.46 aproximadamente. Y esto pues entonces nos dice que la probabilidad es del 46% de que el proceso de horneado dure más de 4 horas. Ahora, nos pide obtener la probabilidad de que el proceso de horneado dure entre 2 y 7 horas. Aquí, ¿cómo se les ocurriría calcularlo? Pues bueno, podríamos obtener dos acumulados. El acumulado de 2 para atrás y el acumulado de 7 para atrás. Y luego, pues lo restamos.
lo que obtuvimos del acumulado de 7 para atrás, le restamos el acumulado de 2 para atrás. ¿Sí? Entonces, usando esa lógica, primero calculamos el acumulado de 2 para atrás, que es x menor que 2. Esto, como ya es esto ya es la definición de un acumulado, pues ya no tenemos que usar 1 menos, ¿verdad? Aquí, pues ya nada más sería el acumulado evaluado en 2. El acumulado evaluado en 2. Y esto es igual, pues, a retomar la fórmula, la ecuación, esta de aquí, ¿verdad? La de 1 menos e a la menos beta x a la alfa. Retomando esta expresión, entonces nos va a quedar 1 menos e a la menos 10.1 por 2 elevado a la 0.3. Para 7, ¿qué nos quedaría? Sería mi función acumulada. Aquí me equivoqué, es 7, déjenme lo corrijo, si no luego se nos olvida. Aquí sería 7, listo. Y pues básicamente nada más sería evaluar 1 menos e a la menos 10.1 por 7 evaluado a la 0.3. Entonces ya tengo los dos acumulados. Ahora lo que voy a hacer es restar este de aquí menos este de arriba. Esto pues les tiene que dar, si ustedes lo ingresan a su calculadora, les tiene que dar 0.1324, que sería el 13.2%, ¿verdad? Y pues ese sería el resultado, el 13.24% de probabilidad de que ese proceso de horneado dure entre 2 y 7 horas, ¿sí? Y pues esto sería todo, pues todo el chiste de esta distribución, no diferente al método que ya hemos visto para distribuciones acumuladas, para distribuciones continuas, perdón. Pues ya saben que la principal característica de esta distribución pues es que hay un número de fallas que varía a medida que varía el tiempo, ¿sí? Pero pues deriva igual de la exponencial, ¿sí? Es parecida a la exponencial. Y pues esta sería toda la distribución, sería la última distribución que veríamos. Recuerden que pues esta distribución depende de la función gamma. Entonces tengan presente las propiedades de gamma. Como les digo, pues la única que vamos casi a usar siempre pues es la de gamma de n igual a n menos 1 factorial, siempre y cuando n pues sea un número positivo, mayor o igual que 1, y que sea un número entero. Y así, si nos dan, por ejemplo, 1, pues ya sabemos que esto es igual a 1, o si nos dan un medio, pues ya sabemos que esto es raíz de pi. Pero pues es raro que nos den estos valores. Y pues nada, no olviden considerar si les da parámetros delta y parámetros beta, pues hay que usar la función que tenemos aquí. Miren, esta de aquí. Les voy a poner aquí la equivalencia. Vamos a buscar dónde lo pusimos. Vamos a ver. No, estamos arriba, ¿verdad? Aquí. Aquí pues nada más déjenme ponerlo aquí de una vez. Tomando. Vamos a copiar esto de aquí. Aquí. Tomando del anterior, ¿verdad? Tomando la fórmula anterior, vamos a hacer un cambio, como habíamos platicado, que a beta le vamos a llamar alfa, ¿sí? A 1 sobre delta, aquí lo voy a poner 1 sobre delta, le vamos a llamar beta, ¿verdad? Ahí está. Tomando esto de la función de distribución anterior, una forma alternativa de expresarla sería. Bueno, ya creo que ya con eso, ¿no? Bueno, pues esto sería entonces todo ahora sí.
Es que todavía no lo volví a guardar. Bueno, pues no sé si tengan un comentario, algo que les gustaría platicar. Parece que no. Bueno, No, profe. no, bueno. Entonces, pues les recuerdo que les puse en Facebook una encuesta para que pues voten cuando quieren el examen 3. Y pues los invito a participar y ya para después definir lo que es la hora o el horario, mejor dicho, el horario de aplicación. Bueno, pues muchas gracias, les reitero, muchas gracias por estar aquí. Pues ya saben que les estaré avisando para la próxima